Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. Es una actividad que nació de los mismos chicos. Yo soy profesor en la Escuela Comunicacionalista y estamos estudiando los presidentes. Y Señoras y señores, tengan ustedes un buen día y la más cordial de las bienvenidas, en nombre del Colegio Fiscal Aguirre Abajo. Los estudiantes del tercer año de bachillerato del área de estudios sociales del colegio tenemos la satisfacción de presentar el Conservatorio Histórico Educativo de la Era Republicana con la presencia del señor doctor Luis Alfredo Palacio González, expresidente de la República, periodo 2005-2007. Invitamos a ingresar al señor doctor Luis Alfredo Palacio González, acompañado de la Comisión de Protocolo, que la preside el licenciado Harry Valareso Gómez. Lo recibimos, compañeros, con un fuerte aplauso. En este momento, las señoritas Erika, Fernanda y Patricia Barberán Vélez, estudiantes de octavo año de básica, reciben a nuestro expresidente con una flor de agradecimiento a su presencia en este acto. Palabras de bienvenida y apertura del acto a cargo de la señora licenciada María Guevara de Galín, coordinadora del área de estudios sociales del plantel. Buenos días. Señor doctor Alfredo Palacios, es presidente de la República del Ecuador, periodo 2005-2007. Me es muy grato dirigirme a esta selecta concurrencia para ofrecer este acto en el que juntos escucharemos al señor doctor Alfredo Palacio González, excelentísimo, el presidente de nuestro querido país, al que le damos la más cordial bienvenida por su valiosa presencia en el presente conversatorio histórico educativo, en el que departiremos sus vivencias y anécdotas de su periodo presidencial, el cual dejó un gran legado en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por tal razón, el área de estudios sociales consideró importante y trascendental el intercambio de opiniones entre nuestros estudiantes y nuestro dialecto conferencista. En nombre de la superioridad del plantel, del área de estudios sociales, de los estudiantes del tercer año de bachillerato e especialización sociales, expreso un profundo agradecimiento y gratitud al doctor Alfredo Palacio González por su invalorable visión frente al destino del Ecuador y su deferencia para nuestra institución educativa. Señoras y señores, estudiantes, público en general, con el compromiso ferviente y el inmenso deseo de buscar mejores días para el futuro económico, político y social de nuestro país, ofrezco este acto a todos los aquí presentes. Gracias. Presentación del doctor Luis Alfredo Palacio González.
expresidente de la República. La presentación está a cargo del compañero Daniel Alejandro Santos, del tercer año de bachillerato, octava sección. Invitamos al doctor Palacios a que sea parte del público para ver un video. En las dos primeras siempre hemos la otra niña se Doctor Luis Alfredo Palacio González. Su padre fue el conocido escultor ecuatoriano Alfredo Palacio, quien elaboró el monumento a la Revolución Liberal con la figura de Eloy Alfaro, que fue ordenada por el municipio de Guayaquil y que, tras un asentamiento geométrico, se encuentra en el redondel que conecta al puente Rafael Mendoza Vilés y a la avenida Benjamín Rosales Aspiazo en Guayaquil. Realizó sus estudios primarios en el Instituto Particular Antón Calderón. Sus estudios secundarios se realizaron en el Colegio San José La Salle, en la ciudad de Guayaquil. Palacio se graduó en 1967 de la Universidad de Guayaquil como doctor en medicina, especializándose posteriormente en cardiología. Ha publicado obras científicas en áreas de su especialidad, de las ciencias, de la cultura y de la política. El doctor Alfredo Palacio asumió la presidencia de la República del Ecuador el 20 de abril de 2005, después de haberse desempeñado como vicepresidente por más de 2 años. Desde entonces, el doctor Palacio ha liderado esfuerzos por iniciar la transformación política, económica y social de la República. En materia de salud, inició la reforma y el aseguramiento universal de todos los ecuatorianos con participación de los actores del sector. Fue juramentado presidente constitucional de la República en el auditorio de Ciespal por la primera vicepresidenta del Congreso, Cintia Viteri. No fue investido con la tradicional banda presidencial, dada la premura del evento. En su discurso inaugural prometió retomar la agenda izquierdista abandonada por el expresidente Lucio Gutiérrez, llevar a cabo la reforma política ofrecida por gobiernos anteriores para eliminar la injerencia política en la administración de justicia y priorizar la inversión social por sobre el pago de la deuda externa. Como presidente de la República, creó la Secretaría de Desarrollo de los Objetivos del Milenio, a fin de cumplir con las metas trazadas en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Solo humanidad, en toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente incluyente y equitativa. Esto fue lo que proclamaron los líderes del mundo al adoptar unánimemente la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas durante la Cumbre del Milenio el 8 de septiembre del 2000. La reunión de 3 días realizada del 6 al 8 de septiembre en Nueva York reunió un número sin precedentes de líderes del mundo. Este documento, el principal de la cumbre, contiene una declaración de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI. La política social es el eje de la gestión del presidente Palacio. Recuperó recursos provenientes de la explotación petrolera y reorientó a la política económica para convertirla en soporte de la inversión social de largo plazo, en salud, educación y reactivación productiva. El doctor Palacio fue vicepresidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organización no gubernamental independiente que promueve actividades de investigación en áreas académicas y no académicas. El doctor Palacio se desempeñó como director regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como ministro de Salud en 1994 y 1996, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Como ministro de Salud, inició la modernización de la salud en el Ecuador, consolidando un proceso de descentralización a partir de sistemas locales de salud. Impulsó un amplio programa de capacitación para los médicos que laboran en el sistema de salud pública. Promovió el sistema de emergencias médicas. Desde la atención prehospitalaria, fomentó sistemas de agua segura y de enriquecimiento de alimentos básicos para el consumo de la población. En su libro La salud, derecho de todos, publicado en español, quechua e inglés, el doctor Palacio promueve un programa de aseguramiento universal para mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.
Entre otras principales obras se encuentran Soberanía y Democracia. Este libro tiene la saludable intención de combatir la desmemoria y de cumplir la función de un bisturí que diseca una realidad política. Su autor usa el instrumento sin concesiones, con habilidad anatomista y altísima honestidad intelectual. Desmonta el andamiaje estratégico que tienen los estados caducos para sosegar fondos públicos y sagradas decisiones nacionales. Demuestra el mecanismo donde radica el pecado original de la corrupción de nuestro tiempo. Entre los aspectos positivos de su gobierno, él exclamó que deja un país en paz, con instituciones democráticas consolidadas, con políticas de Estado de mediano plazo, con proyectos sociales financiados y recursos naturales que han sido devueltos a sus legítimos dueños. Es el regalo que el ilustre expresidente Alfredo Palacio nos dejó tras 2 años de gobierno constitucional aproximadamente. El esfuerzo que se hizo para nombrar una nueva Corte de Justicia, para aprobar reformas legales que permitieron recuperar recursos económicos vinculados a la producción petrolera y su posterior inversión social. En economía, creó la reforma para fondos petroleros. Se sustituyó el FEIDEP, Fondo Alimentario, por los excedentes petroleros, por la CEREF, Cuenta Especial de Reactivación Productiva. Se creó una comisión especial para la investigación de la deuda externa. En salud, creó el Seguro Universal. Creó el Programa de Aseguramiento Universal de Salud, que coordina los 4 tipos de seguros de salud existentes. Y el quinto, que es de los pobres. El AUS amplía la cobertura del programa de aseguramiento del municipio de Guayaquil. En Quito, el proceso arrancó en septiembre pasado, en noviembre en Cuenca y en diciembre en Manta. Bienestar social, más control de trabajo infantil. Se fortaleció el sistema de control para erradicar el trabajo infantil. En conclusión, a pesar del corto tiempo del gobierno del doctor Alfredo Palacio González, realizó grandes obras y obtuvo muchos aciertos. Y como todo humano tuvo sus errores y defectos, pero en este momento no estamos para acordarnos de lo malo, pues quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Agradecemos el día de hoy al doctor Alfredo Palacio por su entrega, dedicación y servicio al país, por su lucha incansable, por reordenar el Ecuador y por haber portado con un granito de arena y conjunto con la revolución que el día de hoy vivimos. Gracias. Reseña histórica de la era republicana, vivencias y anécdotas de su periodo presidencial, diserta el doctor Luis Alfredo Palacio González, expresidente de la República. Buenos días, señores estudiantes del Colegio de Jehová, estudiantes del Ecuador. Quiero empezar diciéndoles una certeza. En este ilustre auditorio, en este salón, en un asiento, tenemos presente a quien será el presidente del Ecuador de los años 30 o 40. No lo duden, está aquí. No lo saben todavía. No sabemos quién es, pero él está aquí. Y no es un mérito particular de él, es el mérito de su generación. Una generación que se interesa desde sus primeros años por saber lo que ha pasado con su padre, cuál es el destino histórico, hacia dónde debemos conducir. Esa generación merece ser vigente de su nación, vigente de su generación. De esa generación tiene que salir el futuro presidente.
no lo duden. Y afrontenlo con orgullo, con entusiasmo, sin ambiciones, pero también sin miedo. No hay que tenerle miedo a la vida. Es importante estar lo mejor preparados que sea posible. Nunca estamos totalmente preparados cuando tenemos que afrontar nuestro destino. Nadie en realidad está totalmente preparado. Todos en este planeta somos aprendices, todos en este planeta somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. Lo importante que tenemos que saber es que cada minuto de nuestra existencia de esa corta vida tenemos que estar preparados para afrontarla, afrontar los desafíos que se nos imponen para defender los más sagrados principios de la vida misma. Una expresión de la vida es la parcela, el territorio, es la bandera, es el escudo bajo el cual se realiza y se reproduce esa vida siempre en condiciones cada vez más nobles. ¿Qué se necesita para ello? Yo diría, en primer lugar, un gran corazón. Necesitamos realmente amar, ser apasionados en amor por el prójimo, apasionados por todo lo que nos interesa. Nada menos. Tiene que ser con pasiones intensas, apasionados por la honestidad, no solo por la honestidad económica. Entre paréntesis, deben ustedes saber una cosa: el bolsillo de un magistrado tiene que ser defensible. Y no hay en la vida mejor negocio que ser honrado. Pero no solo esa honestidad, es necesaria también la honestidad intelectual. A veces es lo que más importante. Decir la verdad aún con uno mismo. No utilizar sofismas, no utilizar recursos oscuros para tratar de probar una tesis o una teoría muy personal. Si el corazón es importante, el momento en que se convierte en estadista, tendrán que recordar que el corazón de un estadista está en la cabeza. Gran corazón, pero el momento en que asumen responsabilidades, ese corazón lo transporta a la cabeza para tomar decisiones. Queremos discutir algunos de los aspectos que tuvo que afrontar en mi presidencia y sus instantes previos y las consecuencias posteriores. Muchas cosas que podríamos hablar. Yo les voy a exponer brevemente, por supuesto, las preguntas todas las que ustedes deseen. Creo que en este momento hay una cosa muy importante: el asunto petrolero, el asunto de la OPSI, el asunto de los contratos petroleros, porque siendo solo una parte, no toda la nación, ni siquiera el futuro, porque en el futuro nosotros ya deberíamos estar preparados para el futuro con nuevas formas de energía, investigar. Lo estamos haciendo. Y ese es un defecto. No obstante, este episodio petrolero de los 70 hasta ahora sí reviste una gran importancia que tiene que ver con nuestra nacionalidad, con la forma en que nosotros debemos dirigir la nación y a donde deben radicar nuestros principios, nuestros intereses, nuestras valentías, dónde debemos ponerlas, por qué debemos luchar. Hay que luchar por grandes principios, no se puede luchar por pequeñas peleas. Yo puedo enemistarme con el vecino de la esquina, puedo enemistarme con el señor de otro partido político, por aquel otro que no le gustó lo que yo hice y entonces trata de denigrar. Eso tiene que recordar. No puedes perder un solo minuto del tiempo y eso está más ocupado en los grandes principios.
Y allí sí, en los grandes principios, no en esa pelea callejera, no en esa pelea que da lugar a las grandes planas de los periódicos a veces. No, en los grandes principios, allí sí, firme el puño, allí sí no quiebra la voluntad, allí sí el amor profundo a la patria, allí sí valiente, hasta la muerte, aunque tenga que venir alguien a recoger sus huesos. Pero en eso, veamos, ¿les parece que empiece hablando algo de los asuntos de la OSA, asuntos petroleros? ¿Sí? Claramente yo asumí la presidencia no de la noche a la mañana, sino de la mañana a la noche. Amanecí vicepresidente, estaba aquí atendiendo a un colega médico, profesor mío, que falleció y veía su velorio, pero la prensa extranjera me convocó a CESPAL, que es una organización de prensa privada, a hacer una entrevista con ellos, 8 de la mañana, entonces, cuando salí de allá, me dijeron que se estaba dando la revuelta contra el presidente de entonces y algunas personas estaban muy enardecidas. Y es más, algunas personas que pensaban que yo estaba tratando de subir la presidencia, estaban buscándome para hacerme desaparecer. Y me decían que me vaya. Recibí llamadas de amigos y estos amigos me decían: vente a mi casa, ¿cómo voy a comprometer casas privadas? Así que fui a la base aérea militar. Lo máximo que podía hacer hubiera tomarme preso, pero no tenía riesgo nada, sino con un avión para regresarme a Huelva. Y allí me puse a esperar. Recibí llamadas del Congreso de lo que iba a pasar. El presidente estaba sitiado, iba a abandonar y ya tenía que hacerle frente a las cosas, porque recordarán ustedes, no había Corte Suprema de Justicia, no había tribunales, no había nada, todo se había terminado. Los congresistas estaban totalmente desprestigiados, perseguidos, todo lo que estaba nada, estaban sesionando en el Banco Central, allí los tenían sitiados. Entonces me llaman: si este presidente se va, alguien tiene que asumir, porque si no, se arma un problema muy serio y muchas vidas vamos a arriesgarlas. Entonces me quedé esperando. Dijeron que el presidente había salido del palacio, dirección al aeropuerto, en un helicóptero, y que yo fuese a CESPAL otra vez, a donde habían ido los congresistas. La gestión, y allí sesionamos y me posesionaron. Yo estaba muy retórico, a pesar de un discurso que tengo una foto allí, muy retórico, pero el asunto realmente era contra el tiempo. Había muchedumbre portándose afuera y no se sabía quién era quién. El asunto es que al terminar eso, sí corrió un poco peligro en las prácticas. Entonces, había un grupo de gente afuera. Cuando terminé posesionarme, rueda de prensa, vi las ventanas, el director me hizo pasar sobre la dirección. Un grupo de gente que estaba afuera, todos. No se había ofrecido el comando conjunto militar, vamos a decir, que estaba solo. Yo no tenía partido político, yo era médico, tenía amigos. Más, estaban solos. No aparecieron los militares, apareció el jefe de la policía y dije: baje y dígale que yo voy a hablar con ellos. Bajó, pero no volvió nunca. Cuando me di cuenta, ya con la muchedumbre, que realmente estamos en peligro, subieron, pararon las puertas, subió el escritorio, les hablé, querían yo que disolviera el Congreso. No me parecía que esa era una aspiración legítima del pueblo. Me parecía que allí había una trampa. Y la trampa es que el único con una dignidad en ese momento era el presidente. Y si el presidente disolvía el Congreso, no habiendo Corte Suprema de Justicia, abandonaba su dignidad para ser el dictador. Y yo le voy a aceptar la Constitución. Entonces me negué. Allí una serie de problemas
se los comentaré en algún momento, donde realmente hubo peligro de la vida. Finalmente salimos ya muy tarde en la noche, sin ningún problema. Las personas que estaban fuera cambiaron. Creo que estaban recibiendo consignas de alguien, creo que era el gobierno anterior. Fui director al comando militar, puse en disponibilidad toda la cabeza militar y lo que pasó. Pero en todo esto, ¿qué es lo que pasaba por mi cabeza? Sí, este es el problema menor, aquí solo se regaba mi vida. Pero el problema de mañana es la vida del Ecuador. Con franqueza, yo tenía nociones muy claras, como espero que ustedes vayan informando. Si tienen principios muy claros, esos son los principios necesarios para gobernar. Eso es lo primordial. Esos principios los tenía. Pero no tenía un equipo que formar ministros. Obviamente, estaba seguro que lo que quería hacer era un gobierno de concertación nacional. No de los partidos políticos, sino ciudadanos de todo el país, en su posición, que sean expertos en determinadas áreas, en lo posible. A veces eso no es posible y a veces ni siquiera es recomendable. Vamos a ver por qué. Pero eso es lo que quisimos hacer. Pero por la instrucción que tenía que darles a estos ministros míos, íbamos a gobernar 20 meses, teníamos las elecciones. Nuestra obligación era que esas elecciones sean lo más limpias posibles, claras. Alguna gente quería que yo adelante las elecciones, no quería que yo me quedase. ¿Qué había pasado? ¿Cuáles eran los intereses que no deseaban que yo asuma esta presidencia? Y que eso explica por qué lo que ocurrió en Cespal, cómo se intentó apuntar la partida de ese día hasta la noche. Yo había hecho declaraciones muy claras, le he dicho dos cosas. Una de esas cosas las declaré en el Congreso el año anterior, esto ocurrió en 2005. El 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, 7 de abril de 2004, en el Congreso declaré que las dos más grandes corrupciones que tenía este país eran deuda externa, contratos superiores. Que es verdad que hay otras corrupciones. Es verdad esto de corromper al militante cuando lo cita uno, esto de pagar comisiones, cosas espantosas y generalizadas. Es una corrupción, pero se debió de estas dos grandes, que son megas corrupciones, que ocupaban al país una gran cantidad de recursos económicos. Entonces, obviamente, que aquellas personas que se beneficiaban de esos recursos, que aquellos beneficiarios de esos recursos, son, como no puede ser de otra manera, los multimillonarios de este país. Y siendo los multimillonarios del país son capaces de tocar conciencias editoriales, ser dueños de cualquier televisión mediática. Entonces estamos enfrentándonos a un poder realmente fuerte. Entonces, cuando no les quedó otro camino que aceptar, afortunadamente entró una llamada y el senador principal estábamos sin teléfono, sin electricidad, a oscuras en un sótano. No había teléfono. Entró un teléfono no sé cómo y ese teléfono estaba al aire. Y entonces pude hablar en la asamblea de Guayaquil, pude hablar con la radio de la Luna, que había provocado el incidente del forajido, que radio de Democracia, todo al aire. El pueblo se enteró, en 5 minutos pude salir sin problemas. Pero entonces, el problema era que tenemos que hacer unas elecciones totalmente puras, transparentes. Para esto necesitamos un nuevo reglamento electoral. No conseguir con ese reglamento que distribuya mal. Imagínense ustedes esta distribución. Que todos los diputados de la provincia, de lo que entonces era la provincia de Guayas y de Santa Elena, todos los diputados eran de Guayaquil. Todos. Había uno, señor Kenneth Carrera, que no era de Guayaquil, era de Durán.
Es decir, el resto de la provincia no estaba representada. Allí ven ustedes por qué, se explican por qué la reacción de Santa Elena, por qué protestaban. Realmente estaban totalmente marginados, sin representación alguna. Eso no lo había ocurrido si habíamos tenido un sistema electoral más democrático, más distributivo, donde todos estaban representados, todos representábamos exactamente al mismo nivel. Pero no podíamos ir a nuevas elecciones con la Asamblea Constituyente con el mismo reglamento electoral, solamente digo entonces tenemos que cambiar, hacer reformas. Pero además de eso, nos encontramos con otra cosa importante. No había plata, fondos vacíos. Las huelgas que venían del gobierno anterior, y además había prometido el foro y el moro para no caerse, esas personas que habían sido prometidas con todo eso, reclamaban ese derecho. Pero en realidad, usted iba a los hospitales, no había medicinas, iba a las escuelitas, y las escuelas estaban sin techo, sin puertas, destartaladas. Había aquí un candidato a diputado, ustedes lo van a recordar, tal vez sí lo recuerdan, pero una de sus propagandas fue: ¿dónde está la plata? Ese diputado, ese candidato, profesor de la Universidad Católica, y en alguna ocasión estuve dando una observación en la Universidad Católica y estaba él. Yo en el podio y él en la mesa directiva dije: doctor, ya sé dónde está la plata. Está aquí. Y estaba ahí. Si no teníamos plata, mientras tanto, encontramos algo. Los contratos petroleros en este país eran así. Eran contratos de participación. Antes habían sido de pago por servicios. Si la ven compañía extranjera, yo le pago para que me explore, me instale, me compre petróleo, me quita su sistema decorado y hasta luego, bien. Ahora no. Ahora ellos lo explotaban y lo que encontremos nos lo repartían. Lo repartíamos ¿cómo? 50-50, no. Era 82 para ellos, 18 para el Ecuador. 82-18. Con un contrato firmado aquí, cuando el precio del barril de petróleo era de $15. Es decir, era 12.50 para ellos, 2.50 para el Ecuador. En esos 12.50 estaban incluidos los gastos que ellos habían tenido de exploración, de explotación, hasta de ganancia justa. Cuando yo asumo la presidencia, el precio del barril de petróleo estaba a $60. Es decir, ahora el 82-18 se convierte así como en 48 para ellos. Pero en los 12.50 ya estaba ganancia justa y ellos estaban ganando un excedente. Todo el excedente por el aumento del precio del barril de petróleo era para compañías extranjeras. Todo. Entonces, digo, esto es una injusticia flagrante y la vamos a corregir. Así que existen las compañías extranjeras y vamos a cambiar los reclamos. Lo sentamos. Se levantó una compañía, justo la OXI, me dice: bueno, yo estoy dispuesto a sentarme para rehacer nuevos contratos, siempre y cuando usted me quite la demanda por caducidad que ha presentado el Estado ecuatoriano. ¿Qué demanda era esta? Se había presentado en el gobierno anterior y la presentó el procurador que se llamaba José María Borja. El procurador presenta
la demanda, lo respalda el demandante, que es el que respetó Ecuador, y el juez es el ministro de Energía, obviamente el presidente de Ecuador, que es su ministro. Entonces tenemos nosotros que ser los jueces. Entonces le contesté a este señor, mire, primero yo he subido para declarar que respetamos todos los poderes del Estado y toda su independencia. Yo soy presidente del Ejecutivo. En cuanto al asunto judicial, eso es otro poder, yo no puedo hacer nada. Pero le advierto que si yo pudiera, no lo haría. Entonces, no revisamos los contratos. Bien, dejemos el asunto de la caducidad de la OCSE por un momento y veamos qué tuve que hacer con los contratos. ¿Pueden ustedes imaginarse cuál era la posición de todos los editorialistas, de todos los planes de los periódicos de esos instantes? ¿Pueden imaginar? Este presidente se está metiendo con este monstruo norteamericano y no se da cuenta que nos van a quitar el Tratado de Libre Comercio, nos van a quitar el ATPDA, nos van a quitar todo. Ahí se va a ir al diablo, solamente por el periodismo de este señor. Obvio, nadie que diga, hombre, si este hombre tiene razón. Excepto cuando yo tenía la oportunidad de dirigir a alguien directamente y explicarle las cosas. Pero de contrario, aún después de oírlo, seguían un poco con esa tendencia y con esa posición. Entonces, obviamente yo no podía cancelar el contrato, por lo tanto tenía que durar muchos años más, por algunos años más. Pero mientras dure, yo se lo puedo cambiar. Voy a respetar el contrato, pero voy a cambiar la ley. La ley de hidrocarburos tendrá que decir que nosotros respetamos eso al precio del barril del petróleo al cual se firmó el contrato. 81-18, cuando se firmó 15. Cuando ya está el 16, ya no sigue la misma institución. Y entonces empecé a asesorarme qué discusión tenía. Porque era cardiólogo, era petrolero, tuyo, voy a explicar mucho. Pero no encontré una solución ni una voz justa que me diga tal es la repartición adecuada. Entonces decidí lo de Salomón, 50-50. Entonces entró con la ley 42 que se llama 50-50. Nunca menos de 50, puede ser más. Obviamente esto representó para el Ecuador un ingreso ya ese mismo año muy importante. Simultáneamente se da el asunto de la OCSE. La OCSE tenía firmado un contrato con la OCSE, con esta institución que le señala. Pero la OCSE había hecho esto antes de mi gobierno. El contrato que firmó con Ecuador, ella firma otro contrato con terceros, una compañía canadiense, y le cede parte de sus derechos, de sus obligaciones y de sus utilidades. Le cede el 40% a ellos. El contrato dice claramente que si la contratista comete ese error, eso es determinante de caducidad. No había alternativas. Por eso el procurador del gobierno anterior determinó caducidad. Así lo hizo. Y así dice el contrato. Es lo mismo que si su mamá tiene un apartamentito y ella arrienda un cuarto su mamá tiene un apartamentito, lo arrienda a alguien, y ese alguien lo arrienda y empieza a subarrendar cuartos sin decirle a su mamá. No tiene derecho, tiene que preguntarle a la dueña. Igualmente pasaba con ella. Entonces la demanda estaba bien puesta de caducidad. Luego se decía qué pasa en casos de diferencias. En casos de diferencias nos sometemos a los tribunales ecuatorianos, porque eso es el Ecuador. Podemos ir en algunos casos a arbitraje internacional en caso de que, solo en este caso, no se puede.
caso de caducidad no se puede expresar, y lo dice el contrato, lo dice los hidrocarburos y lo dice el contrato. No puede ser otra cosa. Entonces, cuando tomé el gobierno empecé a hacer esto. Para noviembre ya tenemos ya las partes, para febrero la OCE rechaza, para marzo tenía la postura de las OCE, en abril la OCE presenta la propuesta, toma la propuesta del procurador, que todos están de acuerdo, no, caducidad, 15 de mayo caducidad. El 16 de mayo tomamos posesión de los 15 y otros grupos que estaban allí y empezamos a tratarlo nosotros desde el 16 de mayo. No le tocamos ni un lápiz, no tomó ni nada de su propiedad, hasta el punto de ser el software, no tenemos información de cómo vender, pero no hicimos. Desde mayo a diciembre del 2006, eso representó 1.500 millones de dólares para el Ecuador por encima del presupuesto.